Muy buenas noches, estamos acá con el señor José Gabriel Varela, el cual va a responder las siguientes preguntas. Señor José Gabriel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Quería hacerle las siguientes preguntas. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? El concepto de cultura es algo que se transmite de generación en generación de acuerdo al, al país o a la ciudad donde hayamos nacido o a la región. Ok. Señor José Gabriel, ¿qué entiende por política? Pues política, esto es lo que tiene que ver con el- lo que tiene que ver con los gobiernos, con las administraciones, con la búsqueda de elegir quién nos gobierna y quién administra el país. Ok, don José Gabriel. Y combinando esos dos conceptos, ¿cómo los entendería? Cultura política. Pues en nuestro país se ha dado mucho la cultura política, como su nombre lo dice, de que pues las tradiciones de los partidos que hubo en un tiempo, pues todos pensaban en votar bien sea por el Partido Liberal o el Partido Conservador de acuerdo a la herencia que hayan adquirido de parte pues, de sus familias o de sus regiones. Entonces se convirtió en bueno, en un tiempo en una cultura política. Pues hoy en día pues las cosas han cambiado porque ya la gente tiene más libertad de conocimientos y de pensamientos. Ok, y señor don José Gabriel, para terminar esta entrevista, ¿cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en el entorno? Pues casi siempre cuando llegan las elecciones, pues siempre los partidos tradicionales y los políticos tradicionales pues tienden a buscar en cada región votos y amistades que los ayuden a llegar a ganar esas elecciones. Y se ha convertido muy tradicionalmente en que pues a cambio de cosas como una teja, un ladrillo, cosas se presta esa cultura para que los políticos tengan como aprovechar esa tradición de la gente para obtener votos. Ok, Es lo que pienso. ok, don José Gabriel, muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué es cultura política? La cultura política vendría siendo la organización social del Estado, o sea, de todos los habitantes de un país o ciudad, lo que sea. Ok, ¿y cómo cree usted que se ve reflejada esa cultura política en el entorno en que vivimos? Transmilenio, transporte masivo. Pues porque considero que se supone que el gobierno es el que pone el transporte y nosotros utilizamos de buena cultura eso. Entonces diría que eso es un ejemplo. Ok, bueno, muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Luis Carlos Cortés Varela, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y este es el primer trabajo de cultura política. Entonces, dentro de la guía, el profesor nos responde, nos pregunta, disculpe, que respondamos unas preguntas de acuerdo a unos materiales de apoyo. Entonces dice, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Después de haber leído sus materiales de Gilberto Jiménez y los demás autores, entonces entiendo que la cultura es como todo aquello que perdura en el tiempo, o sea, que nosotros habitamos, como la cultura de saludar. O sea, es algo que está en la sociedad, ¿sí? Y se forma por los individuos, porque si no existieran las personas, no existiría cultura en general. Y esta cultura va basada en los pensamientos de ciertas sociedades. Y esto depende mucho también del lugar del país donde estemos. Si estamos, por ejemplo, viviendo en una ciudad, la cultura es totalmente distinta a la cultura de una persona que vive en un pueblo. La siguiente pregunta es, ¿qué entiende por política? Entonces la política es la organización de un pueblo, o sea, es la organización del poder del pueblo. Y esto pues también lo vemos no solo pues en el pueblo, sino también en las empresas, en la casa, que el papá, la mamá, que quien manda. Es la organización de, bueno, de una sociedad, por decirlo así, para que no tengan problemas y sepan convivir como tal, como sociedad. ¿Y qué entiendo por cultura política? Entonces la cultura política sería la combinación de la cultura de las creencias relacionadas al poder. O sea, sería como la elección de nuestros gobernantes, de nuestros alcaldes, de los presidentes. Eso es
la política, de quiénes nos van a gobernar y quiénes van a organizar todas nuestras necesidades del país, por decirlo así. Y cómo lo vemos, cómo lo evidencio acá en mi ciudad o en mi entorno. Entonces, digamos, en mi entorno, en la empresa, veo que hay cultura política, desde la gerencia hasta los más bajos rangos. Y acá, pues, por ejemplo, acá en Colombia existe la democracia. Entonces, hay una democracia, pero pues esa cultura política se ha perdido porque siempre, bueno, los temas de corrupción, de desfalcos de dinero y todo eso. Entonces, tenemos una cultura política muy errada a la cual deberíamos llegar. Gracias.